En lo que respecta a la interpretación de los parámetros de la regresión logística, vale hacer algunas salvedades. La interpretación de los ponderadores va a ser diferente a la que vimos para la regresión lineal, ya que el resultado, como dijimos, es una probabilidad entre 0 y 1. De esta forma, los ponderadores de las variables no influyen en la probabilidad de forma lineal. La función logística transforma a la suma ponderada en una probabilidad. Bien, por lo tanto, necesitamos reformular la ecuación de modo que solo el término lineal esté en el lado derecho de la fórmula. Bien, a esto lo vamos a llamar al logaritmo de las odds, los términos que están a la izquierda, que serían los logaritmos de la probabilidad de que i valga 1 sobre la probabilidad de que i valga 0. Bien, que está planteado en términos de que i valga 1 o i valga 0, o que i valga 1 sobre 1 menos la probabilidad de que i valga 1, que son equivalentes. Ese es el logaritmo de los odds, ¿sí? De las probabilidades, y a derecha nos queda la logit. Esta fórmula muestra que el modelo de regresión logística es un modelo lineal para las probabilidades logarítmicas, lo cual no es muy útil, así de complicado como suena, lo es, y no es algo que podamos interpretar muy fácilmente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser reformular para poder averiguar cómo un cambio en alguna variable x nos modifica la predicción. Vamos a aplicar la función exponencial a ambos lados de la ecuación para sacar el logaritmo, ¿sí? Nos queda la probabilidad de que i valga 1 sobre 1 menos la probabilidad de que i valga 1, que son los odds, ¿sí? Que va a ser igual al exponencial de la regresión, ¿sí? De beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1, etc. El término de la izquierda, como dijimos, se denomina odds y es la probabilidad del evento dividida por la probabilidad del no evento, ¿sí? Es otra forma de enunciarlo. Para comparar qué sucede cuando aumentamos uno de los valores de alguna variable en 1, ¿sí? En este caso a la variable j, en lugar de mirar la diferencia, vamos a mirar la proporción de las dos predicciones, ¿sí? O sea, vamos a trabajar con el cociente. Arriba vemos, tenemos los odds con x sub j más 1, ¿sí? Abajo tenemos los odds nada, sin ninguna modificación. Entonces arriba se ve el exponencial de la regresión con beta sub 0 más beta sub 1, x sub 1, etcétera, etcétera, más beta sub j por x sub j más 1, más, etcétera, beta sub p por x sub p. Y abajo es el exponencial beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1, beta sub j por x sub j, etcétera. Vamos a aplicar la siguiente propiedad, si es una propiedad de matemática, así que cuando tenemos un cociente, ¿sí? De dos exponenciales, es lo mismo que tener la exponencial del numerador menos la parte, digamos, de entre paréntesis del denominador. O sea, la exponencial de a sobre la exponencial de b es igual a la exponencial de a menos b. De esta forma, obtenemos que los odds de x con x sub j más 1 sobre los odds van a ser iguales a la exponencial, ¿sí? De beta sub j por x sub j más 1 menos beta sub j por x sub j. Si aplicamos la propiedad distributiva, vamos a ver que simplemente lo que nos queda es la exponencial de beta sub j. Finalmente, ¿qué obtuvimos? Como dijimos, el exponencial del peso de una variable. Un cambio de una unidad en una variable cambia el cociente de los odds, el odds ratio, ¿sí? El cociente entre los odds llamado odds ratio, en un factor exponencial beta sub j. Otra forma de interpretar esto es verlo como que un cambio en x sub j en una unidad aumenta el logaritmo de los odds rate, o sea, de este cociente, por el valor del peso correspondiente. Para interpretar el odds ratio, lo que tenemos que tener en mente es que si vale 2, por ejemplo, quiere decir que la probabilidad de i igual a 1 es 2 veces mayor a la probabilidad de i igual a 2. De cualquier forma, sí, o sea, esto porque estamos hablando de un cociente, ¿sí? Si un cociente vale 2, quiere decir que lo que está arriba es 2 veces mayor a lo que está abajo. En este caso, lo que está arriba es i igual a 1 y lo que está abajo es i igual a 0. Igualmente, esto no se suele trabajar con el odds ratio porque es un poco complicado de trabajar y para usarlo sería necesario establecer un valor para cada feature. O sea, tendríamos que tener tipo, todas las variables
congeladas -1, ¿sí? Lo cual solo hace sentido si se quiere trabajar con una porción específica del dataset, no es algo generalizable. Por lo tanto, vamos a ver las interpretaciones más usuales que se les dan a los distintos tipos de variables que sí que podemos encontrarnos adentro de una logística. Las variables numéricas, sí, o sea, si aumenta el valor de la variable xj en una unidad, la probabilidad estimada cambian por un factor de la exponencial de beta sub j, como vimos de la derivación matemática que hicimos en las diapositivas anteriores, ¿sí? Ahora, si tenemos una categórica, en este caso una binaria, lo que se hace es fijar uno de los valores que puede tomar la variable como la categoría de referencia. O sea, en general es 0, ¿sí? Es como la categoría, digamos, por default. Cambiar la variable xj de la categoría de referencia 0 a otra categoría 1, o sea, el pasaje de categoría, lo que hace es cambiar a las probabilidades por un factor exp de beta sub j, ¿sí? Como análogo a lo de las variables numéricas. Si tenemos una variable categórica multiclase, ¿sí? Antes de utilizar estas variables, las mismas tienen que reencodearse como variables binarias mediante una transformación llamada one-hot encoding, que esto ya se vio en las clases anteriores. Luego la interpretación individual de cada una de estas variables one-hot encodeadas va a ser la misma que para las variables binarias. Por su parte, el intercepto, porque continuamos teniendo interceptos, o sea, estamos haciendo una derivación de una regresión lineal, lo que equivale es al caso en el cuando todas las variables numéricas valen 0 y todas las variables categóricas están en su categoría de referencia, siendo en su categoría basal, que muy probablemente sea 0. En ese caso, las probabilidades estimadas van a ser el exponencial de beta sub 0.